Gracias, Dios, por este tiempo que nos permites compartir tu preciosa palabra. Gracias, Señor. Toma tú, Señor, todo el control. Toma tú, Señor, con tu presencia, con tu Espíritu Santo, Padre, nuestras vidas. Amado Rey, y nos humillamos delante de tu presencia, Padre, para que tú nos hables, Señor. Para que tú nos digas, Padre, qué es lo que quieres de nosotros, amado Rey, y que nuestro corazón sea, Señor, más y más, Dios, en armonía contigo, Padre. Te lo pedimos con todo nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le he titulado a este tema, ¿cómo aliviar el dolor del pecado? ¿Sí? ¿Cómo hago para tratar con el pecado? ¿Qué hago para tratar con lo incorrecto de mi vida? ¿Sabe? El ser humano por naturaleza es tendiente a desobedecer a Dios. Somos por naturaleza errados, ¿verdad? Somos por naturaleza que no me someto al Señor. Por naturaleza somos berrinchudos. ¿Somos rebeldes? ¿Sí? A decir, ay no, a mí esa prédica no me toca, ¿verdad? Le toca al vecino o le toca al que no vino, ¿verdad? Mira, aquí faltan muchos, a ellos les toca. Gracias a Dios que ustedes están aquí y yo también, ¿verdad? Gracias a Dios, porque Dios quiere hablarle a su corazón. Dios quiere hablarnos a nuestro espíritu. Dios quiere decirnos algo en esta mañana. Amados, y Levítico es un libro que decimos, wow, o sea, nos habla de la santidad de Dios, nos habla de la separación de los instrumentos, de los objetos, de la gente, de los sacerdotes que tenían que ser separados y exclusivamente para el Señor. De eso nos habla. Entonces, pero para hablarnos de la santidad de Dios, amados, Dios tiene que hablarnos primero del pecado del ser humano. Y estas ofrendas que vamos a estar estudiando, diferentes ofrendas, y en el capítulo 4 de Levítico hablamos de la ofrenda por el pecado. Es una ofrenda exclusiva, es una ofrenda obligatoria. Todas las demás ofrendas estaban así como que pues ahí de una manera voluntaria, pero esta ofrenda por el pecado es una ofrenda obligatoria y se realizaba en todas las fiestas que los judíos tenían. ¿Por qué lo estableció Dios? Lo estableció Dios porque el hombre y aquí el pueblo judío tenía situaciones de carga, de culpa, y por eso quería aliviarle la culpa al judío, y también a nosotros nos quiere aliviar esa culpa. Y vamos a leer en Levítico 4, verso 1 al 4. Dice la palabra de Dios así: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer e hiciere alguna de ellas. Y si el sacerdote, bueno, aquí voy a detenerme, dice, si alguna persona pecare por yerro, esa palabra yerro no es del hierro de las vitaminas, no vayan a creer que es el hierro para subir la hemoglobina. Discúlpenme, no es ese hierro. Dice, ese hierro era cuando una persona pecaba, pero no sabía que estaba haciendo mal. Era una persona que estaba pecando, digamos, como involuntariamente, y que sí estaba cumpliendo los mandamientos del Señor, pero que en una situación que no tenía conciencia de que estaba haciendo mal, de todas formas, era un pecado y era una responsabilidad de él de que estaba haciendo mal, ¿de acuerdo? ¿Sí? O sea, una persona es diferente. Dios aquí estipula que hay una diferencia entre el pecado deliberado y el pecado involuntario. El pecado que lo hacemos por equivocación, que no sabemos que estamos haciendo mal. Por ejemplo, cuando nosotros no conocíamos la palabra del Señor,
hacíamos muchas cosas que estaban mal, ¿sí o no? O sea, para nosotros era lo más normal, no sé, mentir, era lo más normal hacer trampa, era lo más normal a lo mejor robarnos de ahí de la oficina las hojas de máquina. Para nosotros era lo más normal, ¿sí? Y amados, la palabra de Dios nos dice, o sea, el ser humano es de por sí, por naturaleza pecador. Pero cuando viene la ley de Moisés, cuando Dios da la ley de Moisés, entonces más se da cuenta, hay una revelación en su corazón de lo que está mal. Se da cuenta entonces de que él es pecador. Por eso es la ley, ¿verdad? Porque por la ley conocemos el pecado y podemos sentir culpa y podemos arrepentirnos. Es una oportunidad para arrepentirnos y recibir la gracia de Dios, ¿sí? Aquí dice, pecaré con hierro. Entonces esto, amados, todos, a lo mejor a veces sin ninguna intención de hacer mal, ya hicimos mal. Escuché de algunas personas, he escuchado ahorita en cuanto a lo de pues las situaciones de muerte que hay en las personas, nuestros seres queridos. Y amados, esta situación del duelo complicado por la culpa es es un proceso doloroso y no se maneja el duelo en un proceso normal porque hay una situación de culpa, ¿sí? Hay una situación de culpa, o sea, dura más el duelo por la culpa. Y decía a algunas personas, es que si lo hubiera llevado a tiempo, es que si hubiera llamado al médico, y hay una culpa en su corazón, es un pecado involuntario, o sea, es una situación de negligencia, podríamos decir, amados, pero aún en las negligencias y en nuestra ignorancia y en los pecados, ¿verdad? Que son por soberbia, cualquier pecado el Señor lo puede perdonar. Y qué libertad cuando podemos decir, wow, o sea, había ese sentimiento de culpa en mi vida y Dios alivió mi corazón. Pero cuando no sabemos que estamos haciendo mal, pero a la luz de la palabra, ahí está diciéndote, esto está errado en tu vida. Pecado significa eso, errar al blanco. Pecado significa no hacer la voluntad de Dios. Va más allá de la transgresión de la ley. Va más allá de decir, ofendí, ¿verdad? Este mandamiento no lo cumplí, tuve esta falta. Pero va más allá de decir, no estoy en armonía con Dios. Eso significa pecado. Eso significa pecado. Y ustedes van a decir, ay, ¿por qué me está condenando? ¿Verdad? Porque es necesario hablar de esto, amados, que está en la Escritura. Y yo me impacta, o sea, está hermosísimo. Si usted lee detenidamente Levítico 4 y Levítico 5, va a encontrar cosas preciosísimas, amados. Y yo le voy a contar esta situación. Dios dice en su palabra, ese pecado es no estar en una relación normal y correcta con alguien. Y en este caso es con Dios, no estar en armonía con alguien, ¿sí? No aceptar la voluntad de Dios, o sea, va más allá de transgredir la ley. Va más allá de no estar en esa relación con Dios. Y sabe, una persona que está en armonía con Dios y que se sabe que está aliviado su corazón por el pecado, por la culpa, es una persona que sabe quién es en Cristo. Amén. Es una persona que tiene propósito en su vida. Es una persona que sabe cuál es su destino en Cristo Jesús. Una persona que está aliviada de su corazón por la enfermedad, por la causa del pecado. Hay que llamarlo como su nombre, pecado, ¿verdad? Algunos decimos, es la debilidad de mi carne. Es pecado. Es una enfermedad. Es pecado la adicción. Es que tengo una enfermedad, es un pecado. Y a veces nos justificamos, ¿no? Y bueno, Dios quiere que tú y yo estemos completos. Dios nos hizo a imagen y semejanza de Dios.
Amados, o sea, esto me impresiona. Estamos haciendo imagen y semejanza de Dios, pero si estamos en pecado, nuestra imagen se distorsiona. La imagen de Dios en nosotros se distorsiona. ¿Estás de acuerdo conmigo? Se distorsiona por causa de la maldad. Es de cuenta que Dios te hizo en esa comunión plena con Dios, porque eres a imagen y semejanza de Dios. Pero entonces, cuando viene el pecado, se distorsiona la imagen de Dios en nuestra vida. Sin embargo, somos criaturas de Dios. Y tú vas a decir, no, es que lo rechazo porque es un pecador. No voy a hablar de algunas personas que dicen, no, es que no la puedo ver. O sea, no, porque mira lo que está haciendo. Son criaturas a imagen y semejanza de Dios, pero con la distorsión del pecado. Pero somos hechos por el Señor. Fíjate, es diferente entonces a lo que dice en Números 15, 30, 31. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio del pueblo. Por tanto, porque tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Hace la diferencia del pecado de yerro y el pecado deliberado con soberbia totalmente, ¿sí? O sea que tú dices, es que pues ya de repente amanecí con otra persona en mi cama. O sea, no, o sea, ya estaba premeditado ese pecado, ¿de acuerdo? ¿Sí? No otra cosa de que tú dices, es que involuntariamente, por ignorancia, cometí este pecado. Había unos jóvenes que se convirtieron y se enamoraron y se fueron a vivir juntos. Y tú, o sea, ¿qué pasó allí? Ay, es que no sabíamos que estábamos mal en esta situación de pecado, ¿no? Sí, algunos de verdad hay que decirles lo que está mal. Dios nos tiene que revelar lo que está mal para podernos arrepentir, para podernos recibir de su gloria. Todo Dios lo puede perdonar. Perdonarnos todos nuestros pecados por negligencia, por ignorancia, bajo la gracia de su Espíritu Santo, para enmendar nuestras vidas a través de su palabra santa. Amén. Santiago 2:10, ahí dice, cualquiera que fallara en un punto se hace culpable de toda la ley. Pecamos contra la voluntad de Dios, ambos nos distancian de la presencia de Dios, pecado por soberbia, pecado por yerro. No, necesitamos en ambos reconocer nuestra postura, nuestra actitud y poder recibir restauración de parte de Dios. Y luego dice el verso número 3, mire que hay varias situaciones que menciona el capítulo 4 y capítulo 5 de las personas que están pecando. Menciona primeramente al sacerdote ungido. Dice, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. ¿Sí? Ofrecerá a Jehová, dice aquí, un becerro. Habla de un sacerdote. Un becerro tenía más valor para los judíos, era más grande, de más valía y tenía más responsabilidad el sacerdote, amados. Y wow, yo digo, Señor, los que estamos sirviendo, los que estamos ministrando la palabra del Señor, los que estamos teniendo un privilegio de servirle al Señor, tenemos mayor responsabilidad. O sea, está hablando, ¿no? Dice, va a traer un becerro y bueno, hace todo el ritual, ¿sí? De traer al becerro a la puerta del tabernáculo, delante de la reunión, delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Amén. Y habla todo, dice, el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro, la traerá al tabernáculo de reunión y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario.
Y el sacerdote pondrá de esta sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión, ¿sí? Y luego habla de la expiación también, para que se queman los intestinos, todo, y las entrañas, los riñones, la grosura sobre ellos, y lo que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. De la manera que se quita el buey del sacrificio de paz, el sacerdote lo hará arder sobre el altar del holocausto. Hace todo este sacrificio, amados, esta ofrenda derramada, dice, me llama la atención que dice en el verso número 6, y 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Acuérdense que era el lugar santo donde estaba el incienso, donde significan las oraciones de los santos. Entonces era restaurada la comunión con Dios a través de este sacrificio de ofrenda por el pecado. Y dice el 12, y en fin todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio donde se echan las cenizas, y lo quemarán al fuego sobre la leña en donde se echan las cenizas será quemado. Acuérdense que Jesucristo cumplió ya en el Nuevo Testamento todo este proceso, toda esta situación que venía hablando el Antiguo Testamento, lo cumplió nuestro Señor Jesucristo, y también fue sacado, ¿sí? del pueblo. Acuérdense que fue crucificado en un basurero, ¿sí? Fuera del campamento. Esto también se cumplió, lo que dice aquí la palabra del Señor. Ahora, también vemos aquí, amados, que en el verso 13, que también dice, si toda la congregación de Israel hubiere errado y el hierro estuviera oculto a los ojos del pueblo, y hubiera hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no han de hacer y fueren culpables. Aquí está hablando de todo el pueblo que había pecado y fueren culpables. Y luego también dice, 7 veces rociará, en el verso 20, sí, y obtendrá perdón. El verso 22 y 23 nos dice, si pecare un jefe. Y luego dice también en el verso 2, si alguna persona del pueblo pecare por yerro. Ahí está hablando de una persona, está hablando hablamos de un sacerdote ungido, hablamos de un pueblo completamente que pecó, hablamos de un hombre, de un jefe que pecó, hablamos de una persona que pecare, ¿sí? Y luego en el capítulo 5, verso 1, dice, si alguno pecare por haber sido hallado, llamado a testificar, y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. También pecamos cuando vemos algo malo y nos hacemos cómplice y no denunciamos y no hablamos. También ahí nos hacemos pecado, ¿sí? O sea, tú dices, bueno, pues está hablando del pueblo, está hablando del sacerdote, está hablando del jefe, pero dice también de una persona en el verso número 27. O sea que no nos salvamos. No nos salvamos, dice la Biblia, ¿verdad? O sea, todos podemos ofender, todos podemos fallar, todos podemos tener esa conciencia, o podemos llegar a tener esa conciencia, porque todo lo que habla aquí, amados, es dice, Dios lo hace, pero cuando se toma conciencia, cuando conoce que ha pecado, entonces va y lleva su ofrenda. Entonces va y confiesa su pecado. Entonces va y lleva esa ofrenda y nos habla, ¿no? De ofrenda del macho cabrío, nos habla de ofrenda del becerro, nos habla de diferentes ofrendas de animales que tenían que llevar. Y me llamó la atención versículo 1 del verso 5, porque, amados, aquí nosotros somos muy dados a de que, pues vi a un hermano haciendo esto, haciendo aquello, y no lo dije, o no fui con el hermano y le advertí, le dije, oye, hermano, en buena onda, pues yo te vi haciendo esto, ¿verdad? O aquello. Pero no nos queremos meter en problemas, pero ya nos hicimos cómplices.
¿Se da cuenta? Ya nos hicimos cómplices. Aquí dice, ¿no? O sea, llamado a testificar, pero si no lo estás haciendo, ya nos hicimos cómplices. Si estamos viendo una injusticia, por decir que una familia, un vecino esté golpeando a un niño, esté haciendo maltrato, y no voy y lo denuncio, ¿verdad? Ya me hice cómplice. Yo dije, ay, Dios mío, o sea, wow, tengo una gran responsabilidad. Tú y yo tenemos una gran responsabilidad delante de Dios. ¿Cómo enfrentar el pecado? ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Aquí vamos a ver cómo Dios quiere aliviar nuestro corazón. Sabes, a veces nosotros en el Nuevo Testamento, Mateo 15, 19, dice que ahí que ya pecamos con nuestros pensamientos. Tú dices, pero es que yo no he hecho mal a nadie, yo no mato a nadie, yo no soy político. Ay, perdón. Discúlpame, Señor. Dios, ayúdame. ¿Verdad? Pero, amados, también necesitan de nuestro amor, ¿verdad? Todos. Todos necesitamos del amor del Señor. ¿Sí? Pero dice que podemos ya pecar con nuestro pensamiento. Dios va más allá, Jesucristo va más allá de nuestros estándares, ¿de acuerdo? O sea, Jesucristo dice, le trajeron a la mujer pecadora y le dijeron, mira, la encontramos en el mismo acto del adulterio y ella merece morir, y ella, todos traían su piedra, y Jesús les dice, bueno, el que esté libre del pecado, lance la primera piedra. Y todos fueron tirando sus piedras, y se quedó solamente la mujer y Jesucristo. ¿Y qué dijeron? Jesús le dice, ¿dónde están los que te acusan? No hay nadie, Señor, todos se fueron. Dice, ni yo te condeno. No le condenó. O sea, Dios no condena cuando, ¿verdad? Él viene ahorita con los brazos abiertos para amarnos, para darnos esa gracia que necesitamos para ser perdonados. Tú y yo necesitamos ser perdonados. Tú y yo necesitamos de algo que Dios quiere perdonarnos. Yo le decía a mi esposo, o sea, wow, o sea, amado, Dios nos dice en su palabra en Mateo capítulo 5, también ahí nos dice, o sea, tú no te peleas ni estás matando al que te hizo, al que te ofendió. Sin embargo, dice, si ya ofendiste en tu corazón, si ya lo odias en tu corazón, si ya no lo puedes ver en tu corazón, es pecado. ¿Sí estoy bien en Mateo 5? O creo que es primera de Juan, ¿no? Dice, si no amamos a nuestros hermanos que lo estamos viendo, ya nos es pecado. Y si ya decimos fatuo a tu hermano, o sea, dices, pues no lo he matado, pero le digo otras cosas, ¿verdad? Fatuo quiere decir tonto y cosas así. Ya le es pecado. Pero Dios quiere aliviar nuestro corazón. Dios quiere aliviar nuestro corazón. Sabes, a lo mejor tú dices, es que no he pecado, pero ya hay un enojo contra alguien, ya hay una falta de perdón hacia una persona y ya le es pecado. Y miren, en capítulo 4 y capítulo 5, ustedes léanlo, y encontré 7 veces que Dios le dice, y obtendrá perdón. Y obtendrá perdón. Gracias, primera de Juan 4:20. Gracias, Lulu. Y también Mateo 5, ¿no? Donde dice fatuo, le vas a decir fatuo. O sea, dígame usted si no hemos pecado, si no hemos chismeado, si no hemos hablado mal, si no hemos pensado mal. Hemos pecado. Por ejemplo, amados, dice la Biblia en Santiago 4:7, al que le sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y yo oraba en la mañana y yo decía al Señor, háblame, ¿qué quieres? Y sabes, Dios me decía, hay una unción de evangelista, pero no la han recibido, porque al que le sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Gracias, aquí tengo a mi asistente Mateo 5:22. Gracias. Está poniendo atención mi hermana Lulu.
gracias. Y al que, amados, si nosotros sabemos ya lo que es hacer bien y no lo hacemos, ¿a qué me estoy refiriendo? La gran comisión. Y no lo hemos hecho. Dios quiere derramar una unción de evangelista a tu vida, a mi vida. Recíbela. Dice en el Salmo 139: escudriñame y ve si hay camino de perversidad en mi vida, en mi camino, y límpiame con hisopo, con esa sangre que rocía para quitarnos el pecado, con la sangre del Cordero de Dios, Jesucristo mismo, que nos limpia del pecado, y ya no volver a cometer ese pecado, y ya no volver a hacer ese pecado. También en el Salmo 51, ahí nos dice, ¿verdad? Señor, mira mi condición, he pecado. Salmo 51, 3, porque yo reconozco mis rebeliones. ¿Puedes decir conmigo eso? Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Contra ti he pecado, contra ti me he rebelado. Si Dios nos dice, habla la palabra, eres luz, eres sal de la tierra, lleva mi palabra, lleva las buenas noticias a donde quiera que tú vayas, a todos los rincones de esta tierra, y no lo hemos hecho, nos es pecado. Y si tú ya sabes lo que tú estás haciendo y que tú dices, Señor, a la luz de tu palabra, al estándar de tu palabra, esto es pecado, entonces tenemos que volvernos al Señor. Tenemos que buscar al Señor y decirle, Señor, perdóname, realmente te he ofendido. O sea, amados, esa situación de que no puedes estar completo. Si hay una situación de culpa en tu corazón, no puedes estar liberado. Si hay una situación en tu corazón que está inconforme con alguien, Dios, he escuchado gente que tú la oyes y tú dices, o sea, está enojada con medio mundo. Sin embargo, wow, pues como los fariseos, ¿verdad? En las esquinas oraban y se paraban para orar a Dios, y sin embargo dice Dios, estos son sepulcros abiertos, ¿verdad? Sepulcros vacíos. Entonces tú y yo necesitamos obtener el perdón de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 53:10, ahí es la ofrenda que remueve, sí, que es Jesucristo mismo, que remueve el pecado. Esta ofrenda por el pecado, amados, significa eso, presentar esa culpabilidad delante de Dios, esa vergüenza de ser culpables. El castigo, amados, que acompañaba esa culpa es quitado por Jesucristo mismo. En Isaías 53:10 dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, a nuestro Señor Jesucristo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Amén. Está hablando de Jesucristo mismo, que fue y que padeció y que derramó su última gota de sangre por cada uno de nosotros. Y yo me preguntaba, Señor, o sea, tú no le cortaste un dedo a Jesús. Fue todo. O sea, date cuenta, o sea, fue todo su vida quebrantada en la cruz del Calvario. Totalmente. Y yo digo, Señor, ¿por qué no te quiero entregar todas las áreas de mi vida? Si tú entregaste todo. ¿No te has puesto a pensar eso? Yo estaba pensando eso, o sea, wow, o sea, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque si tú te entregaste completo, ¿por qué yo no me he de entregar completo a ti, Señor? ¿Por qué quiero guardar esta área que me avergüenza delante de ti? Porque es una vergüenza delante de Dios el pecado. Yo les decía a los jóvenes un día que me invitaron a compartir, y digo, ay Dios mío, ya hasta me
pasé con los jóvenes, digo, Señor, y mi esposo me estaba diciendo, ya cállate. Pero amados, y algunas me dijeron, qué bueno que usted dijo eso, pastora, porque entendimos que todos fallamos. Porque eso me da confianza de poderme acercar a usted y decirle lo que me pasa, lo que estoy haciendo, lo que estoy viviendo. Y hubo un momento, amados, de mi vida que yo dije, basta, ya no más quiero este pecado en mi vida. Porque una persona que me confrontó de parte de Dios a través de su Espíritu Santo, a través de la luz de su palabra. Y yo estaba ya ministrando, amados, y yo decía, wow, o sea, cuando me di cuenta de la basura, de la cochinada que había en mi vida, dije, Señor, me arrepiento de todo mi corazón. Me postré, me humillé delante de la presencia del Señor, amados, y fue uno de los momentos más preciosos que yo he tenido en mi vida. Amén. Porque cuando tú confiesas al Señor, cuando tú le dices lo que hay en tu corazón de basura, de suciedad, entonces viene el Señor y nos limpia. Entonces Dios ve tu humillación, Dios ve. No basta con ser sinceros con Dios, basta con decirle, no solamente sinceridad delante de Dios, es decirle, Señor, ya no quiero más este pecado, ya no quiero vivir en esta situación, ya no quiero ser el cristiano tibio en esta iglesia o en esta tierra. Ya no quiero ser el cristiano que no te busca. Ya no quiero ser el cristiano que no apoya, que no guarda la unidad en la iglesia. Amados, a mí me sorprende, sí, me sorprende que nosotros, ya conociendo la verdad, estemos todavía en esa situación de pecado, de soberbia en nuestra vida. Ponte de pie, yo creo que vamos a ir terminando, no sé. Y vamos a decirle al Señor, yo te necesito en mi vida. Yo necesito aliviar mi corazón. Si tú no sabes qué has hecho de malo en tu corazón, en tu vida, dile como el salmista le decía, escudriña mi corazón. Escudriña mi corazón. Dice en el Salmo 19, líbrame de los pecados que me son ocultos. Si te lo sabes, Lulú, ¿verdad? Lulú, aquí está. No recuerdo qué versículo es, pero así dice, no, líbrame de los que son ocultos. No estoy hablando de condenación, amados. Dios nos está hablando de santidad. Acuérdense, Levítico nos habla de santidad. Y sin santidad nadie verá al Señor. Qué hermoso fíjate qué hermoso cuando tú traes una carga pesada del pecado y tú la cargas ahí, aunque tú digas, es que no puedo zafarme de este pecado, no puedo ser libre de esta rebelión, no puedo ser libre de esta adicción, no puedo ser libre de este pecado de lascivia, de pecado de fornicación, pecado de chismes, pecado de qué sé yo, de mentiras, pecado de no obedecer al Señor, de no estar en armonía en esa voluntad de Dios. Acuérdate que eso es pecado, no estar en la voluntad de Dios, no estar en armonía con Dios. Eso es pecado. Líbrame de los que me son ocultos, dice la palabra del Señor. Si no los reconoces, pero imagínate, traes esa carga tan pesada de culpa, de dolor, y aunque tú no lo quieras reconocer, ahí está esa carga. Es tu responsabilidad dejársela al Señor completamente. Y es un intercambio que haces con Dios. O sea, tú le das esos pecados, tú le entregas esa carga y el Señor te da salvación, el Señor te da vida eterna, el Señor te da propósito, el Señor te da gozo, el Señor te da esperanza, el Señor te da libertad, el Señor te da alivio en tu corazón. Amén. Y eres libre y puedes salir de este lugar diciendo, Señor, quiero obedecerte, quiero estar bajo tu voluntad, quiero obedecerte, Señor, en esa área que he estado fallando. Quiero obedecerte con todo mi corazón, Señor. Quiero hacerlo, Padre. Quiero hacerlo, Señor. Quiero hacer lo que tú quieres que yo haga, Señor.
Amados, que esta palabra no la eches, no la menosprecies, como decían en el Números capítulo 15, porque menospreciaron su palabra. Así dice la palabra de Dios. La tuvieron en poco. ¿Qué has tenido en poco de su palabra que hoy quiere revelarse a tu corazón? Vamos a orar al Señor y vamos a decirle: Señor, necesito de ti. Revélame a mi corazón. ¿A dónde quieres, Señor, que yo entregue en la cruz del Calvario? Acuérdense, esta ofrenda es derramada. No era como las ofrendas que subían como olor grato, de la ofrenda de paz que subía con olor grato. Esta ofrenda es derramada porque está hablando del sustituto que es Jesucristo, que su sangre fue derramada para quitarnos el pecado de este mundo. Su sangre te dice 7 veces aquí: eres perdonado, eres libre de la culpa, eres perdonado totalmente. Yo te invito a que levantes tus manos si gustas y puedas decirle al Señor: Señor, aquí está mi corazón, aquí estoy, Padre, delante de ti, Padre. Por naturaleza he querido hacer lo malo, me he rebelado contra ti, Señor. Por naturaleza, Padre, mi naturaleza humana, Señor, tiende a hacer lo malo, tiende, como decía Pablo, lo que quiero, Señor, hacer bien, no lo hago, Señor. Y Padre Santo, el apóstol Pablo tenía la conciencia, Señor, de que él, aunque él quería hacer las cosas, Señor, agradables a ti, no las hacía porque era pecador, Padre, porque era de una naturaleza pecaminosa. Y hoy también nosotros, amado Rey, reconocemos esa desobediencia de nuestro corazón, Padre, porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, Padre, le es pecado, Señor. Dios, ayúdanos, Padre, ayúdanos, amado Rey, a entender, Padre, tu santidad, a entender, amado Dios, que tú quieres liberarnos del pecado, que tú quieres limpiar nuestro corazón, Padre, que tú quieres limpiarnos de la culpa, Señor, que trae el pecado, amado Rey. Ayúdanos, amado Jesús, necesitamos de ti, Padre. Rota y herida, pero tu gracia